Ok, Sí, ya. Sí, Meli, perdón. No, que mi hijo mayor me está escribiendo, el que está en Perú, entonces tenía días que no hablaba con él. Por eso ahora sí no lo estoy escribiendo. Sí, Pero ya, no. ya entré. Muy bien, muy bueno. Qué bueno que ya ha podido comunicarse con él, ¿verdad? Ok, yo creo que ya ahora sí, ya estamos listos. Bien, 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 amigos. Bienvenidos a la clase 7, la Biblia, la obra del Salvador, lección 7. Jesús muere y es sepultado. Comenzamos, como es nuestra costumbre, invocando al nombre del Señor. Oremos. Amado Señor Dios, te doy gracias porque enviaste a Jesús para que se hiciera hombre, muriera por mí, para que yo pudiera ser tu hijo. Señor Jesús, te doy gracias porque obedeciste a tu Padre y terminaste la obra que Él te envió a hacer. Amado Espíritu Santo, te doy gracias porque obraste la fe en mi corazón para que yo crea en Jesús y que Él cumplió toda su obra, pagó todos mis pecados y los pecados de todos presentes y los pecados de todo el mundo. Señor, estas buenas noticias, pues ayúdanos en difundirlas por todas partes. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Ok, bendecidos, aquí estamos para la lección 7. Vamos a comenzar hablando unos minutos acerca de la crucifixión, así hablando en general. ¿Qué tanto saben ustedes de la crucifixión? O sea, la práctica de la crucifixión, ¿no? No me refiero específicamente a la crucifixión de Jesús, pero la crucifixión hablando por lo general. ¿Qué tanto saben de la crucifixión? Yo solo sé, pastor, de que a los delincuentes era que crucificaban, que no era cualquiera que colgaban en un madero por su falta. Eso es lo que yo sé, humildemente lo opino porque no sé mucho. Y por eso Ok, estoy aquí para aprender. ok, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Opino lo mismo, pastor. Todo aquel, como dice la palabra, que maldito aquel que muriera en un madero. Esas personas que robaban, que hurtaban, que mataban, esas personas eran las que iban a la cruz. Sí, También, exactamente. pastor, ¿me escucha? Sí, ¿Me Jesús. escucha? Claro que sí. La crucifixión era una práctica impuesta por el pueblo romano Mm, y en lo moral le daba muy duro a los que eran condenados para dicho acto. O sea, que era una vergüenza, era algo que golpeaba la moral de la persona que era clavada en la cruz. sí, muy buenos aportes todos. Era algo vergonzoso, algo que solo para los peores criminales se practicaba. Y sí, los romanos tenían, fue un castigo severo que muchas culturas no practicaban, pero los romanos sí. La crucifixión de criminales vivos no ocurría de lo que sabemos en el Antiguo Testamento. La ejecución, o sea, la pena de muerte era por lapidación en aquel entonces. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, los cadáveres a veces fueron colgados de los árboles como advertencia. En Deuteronomio y en Josué sí se menciona esa práctica. Y tal cuerpo, siendo colgado de un árbol, era considerado maldito.
En Gálatas 3 menciona eso, y tenía que ser quitado y sepultado antes de que llegara la noche. Esta costumbre explica la referencia que se hace en el Nuevo Testamento de la cruz de Cristo como un árbol, ¿verdad? Y pues, por supuesto, las cruces fueron hechas de madera, ¿verdad? Pero el árbol, la cruz, era un símbolo de la humillación. O sea, morir colgado de un árbol también fue algo, bueno, fue un castigo severo. La crucifixión fue usada ampliamente por los romanos, como mencionaron ustedes. Solamente los esclavos, los provincianos, los criminales más bajos, los más feos fueron crucificados. Rara vez se crucificaban a ciudadanos romanos. Am, Diferentes tipos, ¿qué clase de cruz se utilizó? Diferentes tipos de cruces fueron usadas, algunas en forma así de la letra T mayúscula, otras en forma de una X, ¿verdad? Así. Un líder primitivo cristiano indicó que Jesús sí fue crucificado en una, pues así lo que Una T, nosotros le llamamos la cruz, ¿verdad? la T. Por forma de cruz. Sí, la T, la letra T. Pero ahora ya no la letra T mayúscula, más bien como una T minúscula, ¿verdad? Y esto es respaldado, reforzado por las referencias en los 4 evangelios de que había un título clavado a la cruz de Cristo sobre su cabeza, ¿verdad? O sea, tiene Amén. sentido entonces de que haya sido, de que fue crucificado así en una cruz en forma de letra T. Pero bueno, eso es de menos detalles así. Pero sí es interesante. Amén, sí es. La, la crucifixión, después de la condena de un criminal, era la costumbre de que la víctima fuera azotada con un látigo un látigo con correas de cuero, las cuales, bueno, en el caso de nuestro Señor Jesús, sin duda eso lo debilitó mucho, lo apresuró bueno, apresuró la muerte final. Am, entonces, en camino a Golgotá le hicieron cargar la viga transversal de la cruz, ¿verdad? Pues así como un esclavo hasta el lugar de su tortura y muerte. Siempre crucificaban a la gente fuera de la ciudad, no adentro de la ciudad. Y como les llaman, un heraldo, iba anunciando y llevaba el título delante de él y la acusación por escrito. Entonces, bueno, Jesús iba en camino y Simón de Cirene, ¿verdad? Lo apoyó cargando la cruz. Bueno, más bien fue obligado a cargar la cruz. Y en muchos casos, en las crucifixiones, el hombre condenado fue desnudado, extendido en el suelo con la viga transversal por debajo de sus hombros y sus brazos o sus manos atados o clavados a ella. Entonces, esta viga fue levantada y sujetada al poste vertical para que los pies de la víctima pues fueron atados o clavados y fueran apenas alejados del suelo, no tan altos como muchas veces son representados en las películas, pero suficiente para que el peso principal del cuerpo fue cargado por una clavija saliente, horcajada sobre la cual se sentaba la víctima. Ahí dejaron al hombre condenado a morir, lo dejaban morir de hambre y agotamiento, deshidratación, y la muerte a veces fue
apresurada a veces rompían las piernas, ¿verdad? Así para que ya no se podían apoyar y así ya no podían respirar bien y parece que en el caso de los dos criminales crucificados a un lado de Jesús, eso es lo que hicieron, ¿verdad? Pero en el caso de nuestro Señor Jesús, no, ya lo hallaron ya muerto. Sin embargo, una lanza atravesó el costado de Jesús para asegurar su muerte y así pudieron quitar su cuerpo antes del sábado, como exigían los judíos. Entonces, todo esto lo que acabamos de describir es para que tengamos muy en claro que es cierto lo que dice la Escritura, que estando como dice aquí en Filipenses 2:8, estando en la condición de hombre, Jesús se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Deuteronomio 21 dice que si alguien comete un crimen que merezca la muerte, y si lo haces morir y lo cuelgas de un árbol, no dejen que su cuerpo se quede en ese árbol toda la noche. Lo vas a enterrar ese mismo día, porque quien es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. El morir en una cruz, sin duda, era una muerte especialmente dolorosa, lenta y humillante. Y nuestro Señor Jesús murió así, y murió así por nosotros. Amén. Bien. Vamos a ver nuestra historia. Lucas 23. Lucas 23, del 35 al 56. Por favor de abrir sus Biblias ahí. Yo también. Ok, la primera parte de la historia ya habíamos llevado en camino a Gólgota. Jesús se topa con unas mujeres, ¿verdad? Llorando por él, y él les dice, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas. Y también tenemos ya vimos las palabras de Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿ok? Muy bien, empezando en el versículo, enfocándonos más en Lucas, aunque está bien mencionar detalles de los otros evangelios, enfocándonos en Lucas 23 del 35 al 56. Vamos a hacer nuestras preguntas. Nuestras preguntas, que siempre hacemos. Meili escribe en el chat que no tiene Biblia física, solo en su celular. Está bien así, Meili. Está bien. Lo importante es la palabra de Dios. En el corazón, en la cabeza, por escrito, en el celular, de manera digital, es cualquier manera, pero estamos bien. Ok, listos, amigos. Pregunta 1. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Amén. ¿Puedo opinar? Sí, Eunice, adelante. Amén. Sí, díganos, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Primeramente tenemos a Jesús. A Jesús. Primeramente Jesús. Sí. El más importante. Los Claro. gobernantes, los soldados, los malhechores, el centurión, el que reconoció que Jesús era hijo de Dios. Me impactó esa parte. La multitud que presenciaba el espectáculo de la muerte de Jesús.
y todos los conocidos de él, sus amigos, los seguidores, las mujeres que seguían a Jesús, José de Arimatea y Pilato. Excelente, excelente. Amén. José de Arimatea y Y que Pilato. reclamó el cuerpo de Jesús, que fue a que delante de Pilato a reclamar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo cedió. Sí, Eunice, es muy interesante. Esta es la única ocasión en que la Biblia habla de él, ¿verdad? Lo único que sabemos de él es que era un hombre de recursos, ¿correcto? Y pues obviamente era un hombre de fe, Ajá, apoyó a Jesucristo, lo siguió hasta en la muerte. justo. ¿Ok? Ajá. Vemos, pues es un buen ejemplo a veces la gente da, Él y Cristo y estaba esperando lo de Dios. sí, sí. A veces la gente, no, Y dio la psia. sí, perdón, sí, yo creo que estaba escuchando, es entrecortado, a lo mejor no sé si es mi conexión o, bueno, pero sí, es cierto, Eunice, es cierto. Solo iba a mencionar que a veces la gente Sí. te da de entender que es malo tener dinero, o sea que toda la gente rica es mala o algo, y no, pues hay gente pobre que bueno y malo, hay gente rica, buena y mala, o sea, no, más bien es un asunto de fe en Jesucristo y pues de poner en práctica la palabra de Dios por obra del Espíritu Santo. No es una cuestión de nivel socioeconómico. O sea, bien, pregunta 2. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Okay. ¿Cuáles son los objetos que se mencionan en esta historia? Amén, Veo pastor. algo en 36. Sí, perdón, Jesús. Sí, ahí tenemos varios objetos. Está las tres cruces, obviamente, Sí. el vinagre, está el velo del templo, Mm, aparece una sábana con la cual envolvieron al maestro, ok. el sepulcro, las Pulcro. especias aromáticas y ungüentos, Ungüentos. que eran Sí. las porciones que traían eso la traían las mujeres. Excelente, Jesús. Muy buena lista de objetos. La única que no sé si mencionamos es en el versículo 38. 38. Sí, Sí, el título escrito. eso sí. El título. Sí, Sí, el título es cierto, lo tengo acá, ujú. cierto. Sí, trilingüe, ¿verdad? Ajá. En griego, latín Ajá. y hebreo. Y hebreo, Ah, para que no se le escapara a nadie. sí, exactamente. Ok, muy bien. Pregunta 3. ¿Dónde ocurrió esta historia? Eh, Todavía estamos en el mismo lugar que mencionamos el jueves pasado. ¿Dónde estamos para la crucifixión? Bueno, Gólgota. estamos. Sí, dile, Mel. En el Gólgota o lugar de la calavera. Sí, Gólgota, Calvario, el lugar de la calavera. Correcto. Amén. Eh, Solo iba a preguntar, eh, después el sepulcro, ¿dónde era? Sepulcro.
Por ejemplo, en el 53, ¿cómo describe Pero el sepulcro? Una peña un en la sepulcro cual no se había abierto. puesto a nadie. Amén, así es. Aquí dice un sepulcro abierto en una peña, en donde aún no se había sepultado a nadie. Ok, muy bien. O sea, sí parece que los dibujos y las películas, sí parece que eso es correcto, así como lo vemos, ¿verdad? En muchos dibujos que, ok, una roca, una peña más bien, y hay como una cuevita, ¿verdad? Y luego, como sabemos lo que viene al tercer día, pues, pues está una roca para sellar, ¿verdad? Para tapar. Ok, muy bien. No sabemos exactamente la ubicación del sepulcro. No es como, por ejemplo, los musulmanes, ¿verdad? Van al lugar Meca, y ahí en Arabia Saudita, pues eh, ellos van ahí al sepulcro de su profeta Mahoma, ¿verdad? Todavía, hasta la fecha. Pues nosotros no. Pues, ¿por qué? Porque ya no está ahí. Entonces, Amén, así es. hay mucha gente que sí hace Gloria a su, Dios. sí, hay mucha gente que hace su, digamos, entre comillas, peregrinación a la Tierra Santa, ¿verdad? Y van a lugares que supuestamente que, no, sí, así, aquí era, o no, acá era el sepulcro, pero pues no estamos seguros y realmente es interesante, es fascinante todo eso, pero no importa, ¿verdad? Porque ya no está ahí. Am, pero Amén, así es. pero sí podemos creer que lógicamente tenía que ser un lugar cerca de Gólgota, ¿verdad? Porque tenía muy poco tiempo de la muerte de Jesús. José tuvo que ir con Pilato a pedir permiso y luego él y Nicodemo también apoyó. Nos cuenta el Evangelio de Juan, creo, que los dos, José de Arimatea y Nicodemo, llevaron el cuerpo de Jesús, pero así deprisa, ¿verdad? Tenían poco tiempo antes del comienzo del sábado judío, cuando tenían que ya estar descansando en sus casas. Entonces, pues, o sea, no había tiempo como para viajar muy lejos para Tan sepultar a lejos, sí. Jesús. O sea, en las afueras se puede decir que en lo más probable es muy cerca de Jerusalén, muy cerca de Gólgota, podemos creer. Ok, 4. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Obviamente estamos en qué día. Viernes Santo. Ok, Viernes Santo. Y un pequeño repaso. ¿A qué hora crucificaron a Jesús? ¿A qué hora se oscureció? ¿Y a qué hora murió? Lo crucificaron a las 9 de la mañana, a Ok. las 12 de mediodía se oscureció, Ujú. falleció a las 3 de la tarde, hasta cuando estaba oscurecido todo, la faz de la tierra, y pues ya aparentemente después de las 3 de la tarde lo bajaron. Sí, entre las 3 y las 6 ya lo Ya habrán estaba sepultado. enterrado. Sí, exactamente. Exactamente. Ok, muy bien. ¿Alguien más quería aportar? Perdón. Sí, pastor, un aporte. Sí, díganos. Sí, en cuanto a cuándo ocurrió la historia, que es la número 4, ahí me gustaría que nos detengamos un poquito para analizar bien el tiempo, ¿verdad? Porque Jesús mismo hizo referencia al tiempo que él duraría muerto antes de resucitar. Y usó como referencia, ¿me escuchan? Sí, claro que sí. Amén, amén. Sí, siga, Sí, hermano. usó como referencia la señal de Jonás. Entonces, si partimos como la tradición ha enseñado que es viernes, no se cumple
el tiempo designado, el cual duró Jonás en el vientre del pez, que fueron 3 días y 3 noches. O sea que no sé de qué manera uno podría calcular 3 días con su noche, desde el viernes hasta el domingo de resurrección. Porque está claro que desde ese punto hasta el viernes, hasta el domingo de resurrección, no cumple la señal de Jonás. No sé, en ese sentido, ¿qué aporte tendrían los demás o usted no podría arrojar luz en ese sentido? Amén, la misma inquietud tengo yo, porque me imagino que si es así, tendría que haber muerto el jueves. Yo Y estuve no el viernes. investigando, estuve investigando, entonces cualquier cosa, el pastor nos dará su aporte. Amén. Entonces, en Israel había una fiesta que se celebraba, que era la fiesta, me parece que era de los panes sin levadura, ¿cierto? Entonces, al inicio de esa fiesta era un gran día. Ese gran día era prácticamente, se nombraba como un día de reposo, pero que ese gran día era superior al sábado normal de los judíos, que era el día de la semana normal. Entonces, bajo esa premisa, Jesús muere, ese gran día cae martes aproximadamente, entonces miércoles es donde se empiezan a contar los 3 días. Porque antes de que entre el sábado, o sea, que viene a las 6 de la tarde, ahí iniciaba el sábado, ya para el viernes a las 6 de la tarde, ya Jesús debería estar sepultado, ¿cierto? Porque en el sábado no se hacía ningún tipo de trabajo y el maestro me explicaba el jueves pasado que había que hacerlo porque se aproximaba el día de reposo, o sea, que era viernes a las 6 de la tarde que iniciaba el día de reposo. Entonces, si uno calcula el tiempo desde el miércoles hasta el viernes a las 6, ahí tenemos hasta el sábado a las 6, ahí tenemos los 3 días. Entonces, el domingo, que es el primer día de la semana, es donde vienen las mujeres y encuentran el sepulcro abierto y es donde el ángel se le aparece y le dice a ella, ¿a quién ustedes buscan? No está aquí, ha resucitado como él mismo le había anunciado. Entonces, quisiéramos que en ese puntico el pastor nos orientara en cuanto al tiempo de los 3 días y las 3 noches. Sí, muy buena pregunta. Se me hace que hace tiempo me había topado con el mismo dilema. Sí, con el mismo dilema y no se me viene a la mente la respuesta en este momento. ¿Alguien nos puede iluminar mientras todos vamos buscando aquí en la palabra? Estoy buscando aquí en mi Biblia a mano, porque creo que sí hay algo que... Pero sí, es muy buena su pregunta y sobre todo desde mi punto de vista, bueno, no sé cómo es aquí, pero en mi cultura también contamos días, pero como días completos. Y siempre se me hacía extraño de al tercer día, pues sería otro día, ¿no? Pero eso es, para los judíos, ellos sí cuentan como una partecita del día, ya lo cuentan como día completo cuando están contando así. Pero, a ver, ¿alguien más quiere aportar al respecto? ¿Quiere responder a la pregunta de Señor Jesús? Porque es muy buena pregunta. O sea, yo estuve investigando, entonces, de viernes a domingo no se cumple la señal de Jonás. No hay 3 días con su noche. Entonces, la confusión está en el día de reposo, que contamos el sábado normal como el único día de reposo del pueblo de Israel. Y ahí en ese punto donde está donde la tradición se basa en que él murió Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Resurrección, pero que contándolo así, no hay 3 días con su noche. Entonces, la confusión está en el sábado, en el día de reposo, que es el sábado normal. Pero cuando calculamos y buscamos
en la tradición del pueblo de Israel y la fiesta que ellos celebran, hay un sábado que puede caer lunes, martes o miércoles, pero ese sábado específicamente caía miércoles, específicamente. Entonces, siendo así, él a las 6 de la tarde del miércoles es donde lo bajan de la tumba, ahí empieza de la cruz, ahí empieza a correr el tiempo. Miércoles a las 6, jueves a las 6 es un día, de jueves a las 6 de la tarde a viernes a las 6 de la tarde es otro día, de viernes a las 6 de la tarde al sábado a las 6 de la tarde son los 3 días, y al día siguiente, que es el primer día de la semana, que es el domingo de resurrección, ahí vemos las 72 horas, o sea, los 3 días con su noche. ¿Sabe qué? Si me permiten, yo quisiera investigar este asunto un poco más. Sí, Y creo para que la próxima nos aclara la situación. sí, no, Igual hasta que no, Pero es que antes, si también quieren. hay que tomar en cuenta que hablan del sábado día de reposo. Sí, porque Entonces también es complicado por eso, porque hablan del día de reposo y por eso lo bajaron de la cruz. sí, Entonces es pero como complicado eso ahí, ¿no? sí, precisamente porque solamente se cuenta el sábado normal del día de reposo, pero Ajá. que en Israel se celebraba una fiesta y el primer día de esa fiesta era un gran sábado, que era superior al sábado normal del día de reposo. Era un gran día, Ok. era un gran sábado, que podía caer dentro desde el lunes hasta el viernes. Ese sábado normal de Israel no se tocaba, pero el gran sábado podía caer desde el lunes a viernes y específicamente ese caía miércoles, ese gran sábado. Sí, entonces, si calculamos, ahí están los 3 días y las 3 noches, como hizo Cristo de la referencia que le iba a durar, ¿verdad? En el seno de la tierra. Yo estuve investigando y me parece que así sí nos da el tiempo exacto. sí, así sí tiene lógica. Sí, no, es muy, no, es muy interesante su pregunta, Jesús. Y creo que nunca la había escuchado así, tal cual, así el caso. Entonces, déjalo, lo investigamos un poco más, todos, por favor. Vamos Amén. a investigarlo y tal vez en el grupo lo podemos irlo platicando y si algo no se resuelve, lo retomamos en el jueves. Pero sí, siento que sí me gustaría investigarlo un poco más porque es interesante. Y miren, o sea, en lo que propone Jesús, no estamos así cambiando, no estamos poniendo en duda así nada de nuestra salvación, es nada más, estamos poniendo a prueba un poco el cuándo, no más. O sea, que nadie dude de nada más, es nada más, hay que fijarnos bien en los detalles, porque sí, nunca de lo que veo, nunca dice tal cual en el viernes, o sea, no aparece la palabra viernes tal cual, entonces. Ok, muy bien, vamos a seguir. Muchas gracias, Jesús, y no dejen que se me olvide responder a la pregunta que nos hizo Jesús, porque sí, se me hace muy interesante. Ok, muy Le bien. recordaremos. Sí, por favor, en serio, en serio. Pregunta 5. ¿Cuál es el problema que nos enfrenta en esta historia? Amén. Amén, pastor. Ok, Jesús. Yo creo que el principal problema aquí es la condición de la humanidad. Ahí es donde descansa, ¿verdad? El sacrificio que Cristo iba a hacer y es la condición del hombre delante del Padre Dios, su condición de pecado. Era necesario un sacrificio perfecto y es ahí donde entra Cristo ofreciéndose como el Cordero puro para
cumplir las exigencias que ya el padre venía haciendo. Porque vemos, si nos retrasamos un poco en el tiempo, nadie podía cumplir la ley, ya que mediante la ley ningún hombre podía ser salvo porque nadie la pudo cumplir. Sí. O sea que, ¿cuál es el problema? El estado actual del hombre, que se encontraba en completa condenación, sin esperanza de que pudiera escapar por su propia fuerza de ese estado. Creo que ese era el gran problema. Sí, bien dicho, bien dicho. Estamos, ahí está la gran batalla, la guerra, en su punto alto de, ¿qué va a pasar? Ahí está en la balanza el perdón de nuestros pecados, nuestra salvación eterna, está todo en juego en ese momento. Y sigue atacando el enemigo hasta el final. Si se fijan en el versículo 41, 40, 41, ¿verdad? 42, por ahí. ¿Cómo sigue atacando el diablo? Va pasando la gente insultando, meneando su cabeza. ¿Y qué clase de palabras decían? Le decían que se salvara él mismo si era el Cristo. Incluso uno de los ladrones le dijo eso, le insultaba y le decía eso, que se bajara de la cruz y lo salvara a ellos dos. Y claro, me imagino que estando en esa cruz, sufriendo todo ese poco después de tanto latigazo, tanto golpe, le pasó el insulto de la gente. Que claro que Jesús aguantó todo eso, pero o sea, pensar en eso es, empezar en todas esas cosas, no sé, bueno, a mí particularmente pues o sea, conmoción, pues yo no creo que ningún ser humano sería capaz de aguantar una cosa como esa nunca. Uh-huh. Y entonces ahí es donde está la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, pues, de tener ese temple, ese aguante, esa fuerza, pues ahí. Sí. Increíble, de verdad. Amén. ¿Y qué otra pista tenemos en el 46 del gran problema de esta historia? En el 46. En el 46, pastor. Uh-huh, sí. Yo creo que también en el 41 hay un detalle interesante. ¿Sí? En el 41, y es cuando uno de los malhechores reconoce su condición. O sea, él prácticamente está reconociendo que merece ese castigo. Y ahí radica uno de los problemas más grandes del hombre, en no reconocer, ¿verdad?, su condición delante de Dios. Siempre nos justificamos, no, que esto, que aquello, o sea, siempre hay una justificación para no reconocer cómo estamos delante del Señor. Él dice que justamente él está ¿verdad?, padeciendo porque él hizo actos que justificaban ese castigo. Entonces, él va en defensa de Jesús y le dice al otro, pero tú eres un inconsciente. Este hombre, ¿qué ha hecho para merecer este castigo? Nosotros sí lo merecemos. O sea, que es interesante que reconozcamos nuestra condición delante del Padre. Amén, Sí. amén. Pastor, ¿puedo opinar sobre el 46? Sí, allí en el 46 Jesús, ahí ya cuando antes de morir ya clamó al Padre y encomendó su espíritu al Padre. Después de haber dicho, el Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, él ya allí murió. Y después en el 47 también es importante, el centurión reconoció que Cristo era el verdadero Hijo de Dios. A mí me parece, o sea, que él allí entendió, lo aceptó y se convirtió. Porque no era como los sacerdotes que más atrás decían los sacerdotes que si él de verdad lo que proclamaras que eras verdadero Hijo de Dios, bájate de la cruz, sálvate tú y salva a los otros, a todos, y así te vamos a creer. Solamente le creían si él se bajaba en ese momento de la cruz.
Sí, el Espíritu Santo estaba obrando en el corazón del centurión, ¿verdad? del Para que centurión, él sí. creyera. Y, Sí, y también de los que estaban allí, porque dice que los que estaban allí con el centurión viendo lo que estaba sucediendo, salieron allí agarrando sus cabezas y dándose golpes de pecho. En otros evangelios dice así. Entonces, ahí, mientras que Jesús los estaban crucificando, el Espíritu Santo estaba obrando también. Igual que yo pienso con Simón. Simón, su vida no fue la misma después de que cargó la cruz. sí. Y las mujeres también, las mujeres que lloraban por Jesús, Jesús le decía, no lloren por mí, yo soy un árbol que da fruto. En cambio, lloren por ustedes, por los pecados de ustedes, para que sean perdonados, por los pecados de sus hijos, para que sean perdonados. Allí el Espíritu Santo estaba obrando grandemente. Mucha gente lo ignoraba, pero el Espíritu estaba haciendo la obra, mientras que él lo estaban crucificando. Ok, pues muchas gracias. Yo creo que también no pasemos por alto las palabras de Jesús cuando él dice, pues Eloi, Eloi, lama sabactani, ¿verdad? Que quiere decir, Dios mío, porque Porque me me has has abandonado. desamparado, abandonado. Sí, lo más feo en la vida y lo más feo en la vida después sería estar separado de Dios y de todas sus bendiciones. Amén, así Y, es. y Jesucristo estuvo sintiendo ese infierno, digamos, en ese momento. El sufrimiento de estar separado, porque ese es el castigo por el pecado, de estar separado de las bendiciones de Dios. Y wow. Bueno, pregunta 7. Brincamos las 6. Las 6 hacemos un repaso de la historia, pero ya básicamente estamos haciendo el repaso de la historia. En la 7 dice, se resuelve el problema que mencionamos, el problema pues de los que se burlaban de Jesús, el problema así a gran escala, de que Jesús tiene que dar su vida, pero sigue bajo ataque. Se resuelven los problemas. Creo, creo que sí, pastor. Sí. Y más cuando Cristo dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, está evidenciando que él vino a una misión y esa misión, ¿verdad? Se trataba de redención y de justificación, básicamente. Entonces se resuelve el problema. ¿Cuál era el problema? Lo que antes habíamos dicho. Era un problema de condenación eterna que había en el hombre, en la humanidad. Nadie podía ser justificado delante del Padre. Entonces, al Cristo decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, creo que ahí prácticamente selló el plan de redención para con el hombre. Sí, así es, así es. Amén, pastor. ¿Te puedo opinar algo aquí? Sí, Eunices. El problema de Jesús sí se resuelve a cabalidad, porque el más importante era, como dice el hermano allí, era que nosotros estábamos perdidos en pecado. Entonces, el más importante es que Jesús consumó en la muerte de cruz todos los pecados. Cuando él tomó el vinagre, él dijo, consumado es. Ya resolvió, le dijo, Padre, aquí está. Yo fui el autor y el consumador de la fe. Ya, terminé yo con la creación, con todo lo ganado para la creación. Pero el problema de los sacerdotes no se resolvió porque ellos querían que Jesús bajara de la cruz. El problema de uno de los que estaba, de los malhechores, sí, porque él le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, y él le dijo, de una vas a estar en el reino conmigo, parafraseando. El problema del otro malhechor no se resolvió porque él lo quería era que lo salvara y él no fue salvo.
Muy bien, muy bien. Pasamos al paso 4 de consolidar. Consolidar, captar, contar, considerar y consolidar. Pregunta 1. ¿De qué se trata la historia? ¿Puedo opinar? Sí, Eunices. En pocas palabras, Amén, amén, sí, sí, ¿de qué amén. trata la historia? O sea, que había un precio que pagar, un precio bien grande que pagar por nuestros pecados, por Sí. los pecados de la humanidad. Y un solo hombre sin pecado alguno lo podía hacer y era Cristo Jesús. Ok, Y lo llevó a cabo a cabalidad. ok, muy bien. En pocas palabras, como un título, algo que capta la esencia de la historia. Jesús murió por mí y por ti. Ok, ok. El gran precio que pagó Jesús. Jesús murió en la cruz por nosotros, por el mundo. Amén. Bueno, algo así sencillo. Bien, pregunta 2. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Tal vez aquí podríamos volver al, al aporte de, creo que fue el Señor Jesús hace unos minutos, de que aquí lo que vemos es el peso de nuestro pecado, el castigo de nuestro pecado. Así, Correcto. así. En algunas historias yo creo que es más fácil identificar de, cierto pecado en específico, de, el pecado de mentir, robar, codiciar o algo así, o idolatría. Y claro que sí hay pecado presente en la actitud de los fariseos, el malhechor, claro que sí hay pecado presente, pero más bien vemos, esto es lo que, esto es lo que hicimos, esto es lo que causamos. Eso es lo que merecíamos, es lo que vemos, el precio de todos nuestros pecados. Un aporte, pastor. Sí, Yo creo que también ahí nos enseña a confesar el rencor, el odio, la injusticia, ¿verdad? Eh, la falta de compasión, o sea, un sinnúmero de cosas que provocaron ese gran dolor en la crucifixión. ujú, No había por qué maltratarlo tanto, ese odio, ese deseo de verlo agonizar tan injustamente. Wow, difícil. ujú. Am, el se me viene a la mente Romanos 6:23, creo que es. El pago del pecado es La muerte. la muerte. Y no nada más estamos hablando de la muerte física, estamos hablando de la muerte espiritual, la condena eterna. Am, y eso es lo que nos esperaba, pero Jesús intervino, Dios intervino y nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito. Y Él dio su vida por nosotros para que el que crea en Él, pues tenga vida eterna y, pues no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿verdad? Ok, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Pues en la entrega de sacrificio, Naguará. Esa que más grande que eso. Sí, sí. De aguantar todo eso por Ujú, amor. Es demasiado grande, de verdad. ujú. Sí. ¿Dónde dice
nadie tiene mayor amor que esto, que poner su vida por sus amigos. Es en Juan, Juan, ¿verdad? el libro de Juan. Sí. Ah, Pastor, algo se nos pasó por alto cuando Jesús ya entregó su espíritu al Señor y cuando rasgó el velo. Importante porque cuando Jesús rasgó el velo era un significado de que Jesús abrió el camino al trono de la gracia para nosotros. Hay un puente, es el único camino de la salvación. Jesús abrió ese puente de salvación. Ya nosotros no tenemos que ofrendar la tórtola, el carnero, el becerro, la ceniza de la becerra, del macho cabrío, sino que vamos directamente al trono de la gracia y pedimos perdón por nuestros pecados. sí, habla usted de acceso directo. Amén. Ya tenemos, desde entonces ya tenemos acceso directo, ya no necesitamos pues así, Amén. mediadores Sí, hacer sacrificio humanos. de por medio de exactamente, por medio de la tórtola, dice, del macho cabrío, Sí, de la ceniza del becerro. sí. Ya no hay nada de eso, ya vamos directico. Porque imagínate, teníamos que ser bien ricos para ahorita sacrificar tantos animales por nuestros pecados. Ujú. No, y no pasemos por alto tampoco de lo que los que estaban ahí burlándose y dicen, no, pues salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Si es el rey de Israel, que baje ahora de la cruz, creeremos en él. Pues eso fue una tentación, ¿no? Hubiera podido bajarse de ahí, pero Jesús no se bajó. Y eso sí también es amor. ¿Qué es lo que lo sostuvo a Jesús ahí en la cruz? No eran los clavos, no eran, o sea, lo que lo mantuvo ahí era amor. Amor por nosotros y el Señor, plan de su Padre. amor de más, amor de más. Él dice que nos amó hasta los últimos. Sí. Carlos quería aportar. Ay, perdón, tal vez me equivoqué. Tal vez Carlos no quería aportar, perdón. Bien, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él en esta historia? Esto ya es de, ¿qué voy a poner en práctica? ¿Qué voy a sacar de esta historia ya para mi vida diaria? O sea, decimos a Dios, ok, Dios, hemos estudiado tu palabra, hemos visto lo bueno que eres con nosotros, que diste a tu Hijo. Ahora, en agradecimiento, pedimos que tu Espíritu Santo obre en nosotros y ¿qué queremos hacer? ¿Qué actitud, qué acciones, qué frutos queremos producir, ¿verdad? Frutos de fe. Servirle a Él, predicar su palabra, ganar almas para Cristo, como dice, y predicar la palabra donde quiera que vamos, y ganar almas para Cristo. No, y yo creo que también una cosa muy importante es el testimonio de cada uno de nosotros, de cómo Jesús transformó nuestras vidas. Amén. Porque eso es lo que va a hacer que las personas puedan aprender. Porque yo lo digo en mi caso, porque en mi caso yo era demasiado amargada, demasiado grosera, muy manipuladora. Y mucha gente me ha dicho que el cambio en mí, mis propios hijos me han dicho que el cambio en mí ha sido tan grande que ellos no me conocen. Y entonces yo digo, todo eso es posible es cuando nos rendimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces creo que nuestro testimonio es muy importante para que la gente pueda ver que sí es verdad que Dios te libera, que Dios te da esa paz y te transforma en otra persona, en una mejor persona. Así es, sin testimonio no podemos salir a predicar a nadie. Exacto. Sí, la crucifixión de Jesús, es la muerte de Jesús
es también ver que el pecado en nosotros murió también. Y esa es una muerte diaria, ¿verdad? A diario nos estamos acordando de quiénes somos. Somos hijos de Jesucristo, el Todopoderoso, y pues somos hijos perdonados. Y el pecado en nosotros ha muerto cada día. Amén. Amén, Así, así es. así como Cristo murió y así como nosotros hemos sido bautizados en Él, pues también el pecado ha muerto. Pero eso es una lucha diaria. Muy bien. Pregunta 5. ¿Cuándo sería un buen momento para compartir este mensaje? Pues, por supuesto, en estas fechas, ¿verdad? Acabamos de pasar la Semana Santa y siento que esta historia es muy bueno con gente que Inconversa. inconversa, así que no sabe de lo básico de Jesús, que nunca ha visto, o tal vez creen que todas las religiones son iguales, pero les aseguro, no van a encontrar nada parecido en el Corán. No van a encontrar nada parecido en el libro de Mormón. No van a encontrar en ningún texto sagrado de ninguna religión que Dios envíe a su propio hijo, su único hijo, que Dios mismo dé su vida por el pueblo. En Amén, todas las otras religiones del mundo te van a enseñar, tienes que hacer esto. Te van a enseñar una salvación por obras, pero la Biblia nos enseña una salvación por amor, una salvación que Dios nos ha regalado, Por dando su pura propio... gracia. Es eso, la palabra es gracia, ¿verdad? amén, así Así es. es. Ok. am, bueno, antes de concluir, permítanme unos minutos solo para... bueno, voy a comentar unas cosas. Mateo, Marcos y Lucas nos dicen que la oscuridad cubría toda la tierra desde la sexta hora, que ya habíamos dicho que es mediodía, hasta la novena hora, o sea, del mediodía hasta las 3 de la tarde, correcto. Y puesto que Lucas nos dice que el sol se oscureció, toda la tierra donde había luz de día fue envuelta en oscuridad. Y no fue un eclipse natural del sol, porque de hecho eclipses así no ocurren cuando hay luna llena había luna llena en el tiempo de la fiesta de la Pascua. Y debemos concluir que la oscuridad de las 3 horas era enteramente sobrenatural. Fue la primera de las señales milagrosas que Dios dio justo antes, antes de la muerte de su hijo. Am, cuando murió Jesús, Dios estaba declarando que el castigo por el pecado fue pagado en su totalidad. O sea, como ya mencionó la hermana, consumado es, ¿verdad? Creo que en otra traducción dice, todo se ha cumplido, ¿verdad? Y Jesús encomendó su espíritu Amén. en manos del Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Dios, como se fijaron en el Evangelio de Lucas, Dios causó que varios otros eventos sobrenaturales ocurrieran, ¿verdad? Ya hablamos del velo, el significado de eso, que separaba el lugar santo, el lugar de... había mira, en el
templo había el lugar santo donde se quemaba el incienso y el pan sagrado fue exhibido. Am, pero había un velo que separaba esa área del lugar santísimo, donde el arca del pacto había sido guardada hasta que fue capturada pues creen que fue destruida con el templo de Salomón durante el cautiverio babilónico, perdón. Y solamente el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año, en el día de la expiación. Los sacerdotes entraban al lugar santo continuamente a quemar incienso, a cambiar los panes sagrados que estaban ahí. Pero cuando rompió el velo, como ya mencionamos, Dios estaba declarando que los pecadores ya no necesitaban de los servicios de un sacerdote para litigar su causa con el Dios Santo. O sea, el trabajo del sumo sacerdote había concluido. Ya no era necesario. Ya no eran necesarios los sacrificios, como ya mencionamos, porque ya se hizo el gran sacrificio, el sacrificio de una vez por todos, ¿verdad? Como dice en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos. Entonces, el pecado ya no obstaculiza entre nosotros. Todavía otro evento milagroso causado por Dios era un terremoto, ¿verdad? Dice que la tierra tembló y las rocas se partieron. Ah, nuestro Dios, a menudo Por en la la mitad. Biblia, sí, eh, enviaba un mensaje a los seres humanos a través de terremotos, ¿verdad? Am, también iba a haber otro terremoto en el domingo de la resurrección, ¿verdad? Al tercer día. Y pues, o sea, cuando sucede un terremoto así, Dios está diciendo algo importante acaba de pasar. Y el terremoto a la muerte de Jesús llevaba este mensaje doble. Pongan su confianza en el que fue crucificado y también también una advertencia, ¿verdad? Si lo rechazan a él y a su sacrificio, pues morirán en sus pecados. Entonces, otra señal interesante era em, la aparición, la resurrección de varios creyentes, ¿verdad? Dice de los santos. Pues resucitaron, salieron de sus tumbas. Y después de que Jesús resucitó, ellos salieron de sus sepulcros y entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos, dice en Mateo 27. Am, o sea, ellos, ¿qué iban a hacer? Iban a dar testimonio, ¿verdad? De que Jesús, pues, era el Mesías, de que Jesús había resucitado. Pero sí, es muy interesante. Ok, muy bien. El significado, ya para concluir, el significado de la resurrección de Jesucristo. Consumado es, ya fue pagado lo necesario. La cruz de Jesús para nosotros es poder de Dios. En 1 de Corintios dice, el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan y para nosotros es poder de Dios, sí. Así es. Amén, amén. Es ¿Aló? también, la cruz es lo que nos reconcilia con Dios y nos une como creyentes. Dice en Efesios 2, Pablo está hablando también como de a una iglesia fracturada bueno, porque es una iglesia multicultural, ¿verdad? Y él dice que que la cruz de Jesús, la crucifixión,
fue para reconciliar con Dios a los dos, a los judíos y a los gentiles, en un solo cuerpo mediante la cruz, sobre la cual puso fin a las enemistades. En este grupo somos pocos, pero aún en este grupo somos un grupo internacional, ¿verdad? Podemos tener venezolanos viviendo en Colombia y colombianos y salvadoreños y bueno, así en adelante, y no importa porque somos un solo cuerpo. O sea, lo que nos une, la verdad, si no fuera por Cristo, no estaríamos nosotros conectados hoy, ¿verdad? Yo creo que nunca Amén, así es. hubiera conocido a muchos de ustedes, pero en Cristo somos uno, somos familia, somos hermanos y hermanas en Cristo. Aunque somos de distintos países o pues nada de eso importa porque tenemos en común lo más importante, algo que es más importante que sangre. Tenemos la fe en Jesucristo y pues vamos a estar en el cielo para siempre juntos. Esta separación, esta cuarentena es solo por un tiempo, porque en el cielo no hay cuarentenas. No hay cuarentenas. Sí, nosotros somos hermanos de espíritu, nacimos de nuevo, pero en el espíritu. Sí, así es. También la cruz, hay que mencionar, es el triunfo público de Jesucristo, porque dice la Escritura que Jesús ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y nos era adversa. O sea, todo lo que había en contra nuestra, Jesús lo anuló, la quitó Amén. de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó a los poderes y las potestades, o sea, al diablo y todo su banda y toda su banda, pues los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Amén. O sea, Dios Lo ya dice quitó. Colosenses. Ajá. Colosenses 2:14 que Hey, todo esto, todo lo que sufrió, todo lo que vemos en el Viernes Santo, a la vista, a los ojos, es feo. No les miento. Mis hijos este año vieron un poco de esas películas que muestran la pasión de Cristo, su muerte, su sufrimiento y hasta mis hijos vieron la sangre y los clavos y todo eso y llegamos al punto de decir que no, esto es demasiado. Tengo niños pequeñitos, ¿verdad? Y dijimos, no, ya no pueden verlo más. O sea, les causó trauma, ¿verdad? Pero hay algo bonito ahí, abajo la superficie, porque Él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones y el castigo que vino sobre Él es nuestra paz. Por su llaga somos sanados. Amén. Isaías 3. 53. Sí, Isaías 53, perdón. De 3 al 5. Ok, amigos, gracias por guiarlos, por dejarme guiarlos en esta lección. Yo sé que esta vez yo hablé un poco más de lo normal, pero... Buenísimo, buenísimo. ¿Qué comentarios, qué dudas tienen ustedes antes de despedirnos, antes de concluir con la oración? Pastor, yo iba a hablarle antes, yo me desconecté un momentico, no sé qué pasó, me desconecté, pero le iba a hablar sobre Mateo 27, 51. Sí, ¿Sí ¿nos hablo puede de leerlo? ello? ¿Sí hablo de ello o no? ¿Nos puede leerlo? ¿Qué dice? En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que ya habían muerto volvieron a vivir. El 53 dice,
Después de la resurrección de Jesús, estos salieron de sus sepulcros y fueron a la santa ciudad donde se aparecieron a muchos. Sí, sí, tocamos el tema, pero no en mucho detalle, porque realmente eso de la última parte, la resurrección de algunos santos, pues no da muchos detalles, es solamente Sí, eso. nada más esa Sí, partecita allí. pero sí me deja con muchas preguntas. Chis, ¿quiénes fueron? ¿Y qué dijeron? Sí. ¿Y qué hicieron? O sea, ¿y cuánto tiempo se quedaron? Y yo me quedo con muchas dudas pero Exacto, como para decir a Jesús, así voy a hacer yo con ustedes en el tiempo de la segunda venida mía. Los voy a levantar del sepulcro, sus cuerpos, porque sí, nuestro espíritu está en la gloria cuando nosotros morimos, ¿verdad? sí, Pero los cuerpos quedan allí y eso dice que van a ser levantados primero sí. de eh, los que están en ese tiempo vivo. Sí, creo que es eso, es un Sí, es testimonio de algo, lo que nos sí, espera y lo que también, nos espera. y yo creo que también ellos al salir de sus sepulcros, dice que fueron y se aparecieron a mucha gente. A mucha Pues, gente. pero ¿qué les estaban hablando? Pues seguramente les estaban hablando de Jesucristo, ¿verdad? Dando testimonio de, de él. Pero sí me quedo con la duda de, chis, Sí, es y- tremendo porque yo tuve una maestra en formación que esa señora es una erudita de la palabra y yo mm, una vez le pregunté de eso y ella me dijo, hija, ese es que cuando Jesús murió, él bajó al sepulcro y rescató a los muertos de Abraham porque había un pacto con Abraham y Dios, que ninguno de los hijos de Abraham se iba a perder. Y había en ese tiempo muertos, en ese tiempo había muertos, o sea, los muertos de los hijos de Abraham y Jesús los rescató. Eso, dice que fue revelación pues del Señor para ellos. Dice que cuando descendió al sepulcro a predicar fue a los hijos de Abraham, las descendientes de Abraham. bueno, en el sentido de que todos los creyentes somos hijos de De Abraham, en Abraham, un sentido, exactamente. bueno, en ese sentido sí estoy de acuerdo, pero sí hay que tener cuidado de no decir de más. No nos da nombres, no nos da Exacto, no, detalles. por eso mismo que yo digo que ella me dice eso, pues, ella Sí, dice eso. sí, o sea, sí, a santos hablando de creyentes que ya habían fallecido, pues sí, Ajá, pero exacto. Y ellos de estaban quiénes muertos, eran. no sabían, que dice allí que no sabían quién Ujú, eran, pero en ese momento resucitaron y fueron a la ciudad después que Jesús sí, resucitó. sí. Muy bien, amigos. Un aporte, pastor, ya para cerrar. Sí, Jesús. Sí, en ese mismo sentido que hablar de lo que usted dice, de la referencia que son los hijos de Abraham, hablaríamos de un número incalculable. Ujú, Porque sí, imagínense exactamente. ustedes todos los que habían muerto. Porque es lo que usted dice, en cuanto a Abraham, son todos los hijos de Israel. Pues O sí. sea, todo el que murió de ahí para atrás, estamos hablando de mucho, 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 mucho. Bueno, si O están sea, bajo la que promesa, si están bajo la promesa en el fueron, tiempo de la segunda venida de sí. Jesús, Él los va a rescatar. No, lo que pasa es que yo digo, lo que dice el pastor, que hablar de esa cantidad innumerable de los hijos de Abraham que resucitaron en ese entonces sería algo No, cuestionable. que él descendió al infierno a predicar a la generación Ajá, de Abraham. ajá. No lo resucitó en ese tiempo. Perdón, Las Ahora, tumbas, aquí dice ahora las tumbas, sí. Ok. exacto, no le resucitó en ese tiempo. Aquí dice las tumbas se abrieron. Porque como le dije yo, de repente Jesús dijo, así voy a hacer con ustedes. Es una alegoría de lo que va a hacer con nosotros en el tiempo de la segunda venida de Jesús. Sí, ok, ahora Ahora. sí. Perdón, yo creo que la primera vez no entendí. No me Perdón. captaron. Sí, perdón. Muy Porque bien. imagínense, el que iba a resucitar era uno. Sí, bueno, eso lo podemos tocar. Yo creo que el siguiente eso de descender a los infiernos, ¿de dónde viene eso en la escritura? Y vamos a mencionarlo la próxima vez. Si quieren, pueden investigarlo
antes del jueves para que, bueno, para que estemos preparados. Ay, el jueves es el último día. Sí, jueves sí, tenemos dos cosas principales que hacer. Uno es, obviamente, no podemos dejar a Jesús en el sepulcro. Vamos a ver pues, lo que sucede al tercer día, ¿verdad? En la resurrección. Y dos es prepararnos para el proyecto final. Esos son los dos Amén. trabajos que nos quedan para el jueves. ¿Sale? Pastor, y lo que vamos a estudiar, el tema. Sí, perdón, es la resurrección. Lucas La que sigue. 24. Sí, Lucas 24. Sí. Lucas 24 de 1 a 12. Okay. Muy bien. Lo que pasa, también para que sepan, después de esta clase, y es que les damos un tiempecito ya para tranquilos, para llevar a cabo su proyecto final, y normalmente dentro de unos 8, 15 días después de la clausura de esta clase, les llegará una invitación para inscribirse en otra clase. Por ejemplo, les va a llegar un mensaje de, ok, van a abrir estos 3 cursos, ¿cuál les queda mejor? Y pues, bueno, ustedes eligen el curso que les parezca. Pero bueno, todo eso se nos va a explicar con tiempo. Ok, amigos, pues Dios les bendiga. Amén. Estamos Amén, bien. amén. Yo creo que vamos a orar también por el hermano Carlos que tuvo que salir temprano. Veo aquí en el WhatsApp que, bueno, que tuvo que hacer, algo delicado, y vamos a orar por él, por los que faltaron hoy, y pues simplemente alabar a Jesucristo por dar su vida por nosotros. Vamos a orar, amigos. Oremos. Padre Santo, tú eres amor y nos Gloria. enseñas lo que es el amor. Es dar a lo que más amas, a lo que más quieres, en sacrificio por el bien de otros. Y eso es lo que hiciste con tu Hijo Jesucristo, y te alabamos. Y Jesús, pues fuiste tú quien vivió tus 33 años en este mundo, y sin pecado, sin fallar, sin equivocarte, pues nosotros, y tú bien nos conoces, que a diario te fallamos, hemos pecado contra ti, contra el cielo, y pues solamente pedimos que nos perdones, y sabemos que lo haces porque pues rompió el velo, y que ya no hay nada no hay nada entre nosotros pues, y Dios, no hay nada entre nosotros como creyentes. Que podemos estar aquí gente de diferentes países, y pues estamos unidos en la fe, en ti, Jesucristo, y pues ahora trabajando juntos en la gran misión que nos has encargado de llevar tu palabra a todo el mundo. Yo oro que la semilla que se ha plantado en nosotros hoy, y pues cada vez que escuchamos la palabra, que esa semilla se vaya a multiplicar, que nosotros estemos sembrando, haciendo discípulos tuyos, Jesús, y pues con tu ayuda, hasta empezando nuevas obras de distintas maneras, en diferentes lugares, pues solo tú sabes, Señor Jesús, pero pues que tu amor nos impulse, nos motive a tomar acción, a no quedarnos con la gracia que nos has dado. Tu amor es grande, Señor, que nosotros también nos amemos el uno al otro, y pues que el mundo vea a nosotros tu amor. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Amén. Amén, amén. Pues bendiciones, que descansen, y pues prepárense para el jueves.
Y, Amén. y no dejen que se me olvide investigar el asunto, en qué día La murió resurrección. Jesús. Yo creo que también conviene que yo también les mande ¿cómo se llama? El borrador para el proyecto final de una vez para que se vayan preparando. Amén. Otra Ok. cosa, pastor, usted no nos puede asignar las historias. Pues si, Claro que a cada uno nos asigne usted las si historias. usted quiere, pues sí, pero Sí, porque, Sí, sería bueno. Estoy de ok. acuerdo. claro, para que nosotros no escojamos la que nos convenga, sino la que tenemos que explicar, que meditar, que Sí, exponer. Nos las ok. asigna por el grupo, Pues si tal quieren, persona. bueno, eso depende de cada quien. Si alguien ya tiene en mente una cierta historia de, si Rómulo, si Meili, bueno, si alguien dice, no, yo ya tenía pensado tal historia, pues adelante, no hay problema. Pero si alguien quiere que les asigne uno, sí, sí lo puedo hacer. Yo quiero. Ok, Y yo también ok. quiero, es bueno, es mejor así. Perfecto. Bueno, si alguien más desea, si lo desea, no duden en decírmelo por interno. ¿Ok? Meili y Ok. Eunice, sí, les voy De mi a parte no hay encargar. problema, pastor. ¿Ok? No tengo inconveniente. ¿Ok? Adelante. Podría Muy bien. asignármela también. ¿Ok? Perfecto, perfecto. Bueno, pues, am, Y puede ser una pregunta, pastor. sí, Puede ser por nota de voz también el proyecto final. sí, sí, está bien, porque sobre todo que no estamos digamos que ahorita estamos viviendo unos tiempos complicados, o sea, no es nada fácil, o sea, juntar un grupo de gente y todo eso, pues no, o sea, eso de hecho es el intento, es la idea del proyecto, de juntar una familia o hasta en algunos casos eh, junta a alguien toda una iglesia, pues si presenta su proyecto a toda una iglesia o en otros casos, yo me acuerdo, ha habido proyectos en que alguien se sienta a tomar un cafecito con una sola persona, con otra persona y pues está bien, el punto es preparar su proyecto y compartirlo con alguien más. Pero entiendo que pues ahorita es lo que nos están prohibiendo. Yo solo diría, si lo van a hacer em, en nota de voz, que no solamente la compartan conmigo. Sería bueno compartirla, si quieren compartirla con el grupo, excelente, pero lo que más deseo es que la compartan también con alguien que conozcan, con alguien que necesita escuchar, porque el proyecto esa es la idea, de impulsarlos a preparar un mensaje y compartirlo con alguien que lo necesite. ¿Ok? Y es Pero con un también se lo va a video, enviar a ¿verdad? usted. Si se pudiera, si se puede con video, mejor, pero si no se puede, ahorita entiendo que no todos tenemos megas y saldo y si no se puede con video, entiendo, no hay problema. Pero, pastor, se lo va a enviar a usted también, ¿verdad? Sí, perdón. Correcto. Y sí quiero dejar en claro que para aprobar el curso también depende de que entreguen un proyecto. Si alguien no, no entrega ningún proyecto, pues para mí es difícil decir que aprobaron el curso, ¿me explico? O sea, no cumplieron. Amén. ¿Cómo puedo decir que? Ajá. Entonces, eso sí, es lo más importante. Sí, entregarme, pero voy a tener mucha flexibilidad en el cómo, cuándo, dónde, todo, en qué formato, mensaje de voz, video, hasta si tiene que ser por escrito o por WhatsApp, no hay problema, pero que se haga, ¿ok? Amén, amén. O se lo podemos Amén. la nota de voz, claro que tiene que ser Sí, WhatsApp. sí, El video puede ser por WhatsApp también. sí, también. Ok, Sí. ok. No Dale. importa.
Pues bendiciones a todos, que descansen. Muchas gracias por su apoyo, por sus buenos comentarios y pues se ve que el Espíritu está obrando en ustedes. Muchas bendiciones, Amén, que gloria a descansen. Dios. Amén. Ahora le paso Buenas algo que noches. escribí, pastor, ¿oyó? A todo el grupo, no sé si se quiere que se lo pase al grupo, una meditación de lo que estudiamos hoy.